Y la razón de dependencia. La razón de dependencia tiene que ver mucho con lo que les dije hace un rato, ¿no? Con esta pirámide que era así, la pirámide poblacional cambió a esta pirámide, ¿no? Y tiene que ver con estas zonas de acá, sobre todo la zona de acá, ¿no? Esta, ¿no? De adultos mayores. Aquí hay pocos adultos mayores, ya que hay muchos adultos mayores. Ahora, aquí había sí gran cantidad de niños, de menores, en cambio acá hay menos, ¿no? Pero igual también la cantidad de todas maneras es mayor, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa razón de dependencia? Es la relación entre la población dependiente, vamos a llamarla esta población dependiente, por eso se llama razón de dependencia, la población dependiente con la población económicamente activa, hay que llamarle, ¿no? La población que trabaja. Esta población que tenemos, adultos mayores y los niños, ellos dependen de este grupo de personas quienes con su trabajo le brindan, por ejemplo, alimentación, vivienda, servicios básicos, es lo mínimo, ¿no? Estudios quizás, recreación, porque ellos para que vivan en la sociedad necesitan algo importante, ¿no? Que es los recursos económicos. Sin tener recursos económicos no vas a poder funcionar, no vas a poder realizar varias cosas. Actualmente así funciona el mundo. Entonces, ellos necesitan el trabajo de ellos para que la población dependiente necesita el trabajo de ellos para que ellos puedan desarrollarse normalmente. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre si es que esta población dependiente aumenta? Por ejemplo, imagínense que ustedes trabajan para atender a un abuelo, a su abuelito, aquí está su abuelito. Que imagínense, ya bueno, de repente estoy trabajando con un horario normal, les alcanza para ti, que estás escuchando la clase, y para tu abuelito, ya normal. Ahí vamos bien. Pero imagínense que ahora ya no es un abuelito, ahora imagínense que ya son tres abuelitos más. Ahí empiezan los problemas. Entonces él tiene que trabajar turno mañana, luego turno tarde, inclusive tal vez trabajar fin de semana. Ahora imagínense que tiene más abuelitos. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Ahí explota la persona, no va a poder sostener a tanta población dependiente. Algo así ocurre con la razón de dependencia. La razón de dependencia es el cociente entre personas de 0 a 14 años y 65 a más años. O sea, la idea es sumar la cantidad de personas que tienen de 0 a 14 más las personas que tengan 65 a más años entre el número de personas con 15 a 64 años. Esta es la razón de dependencia. Y aquí está, por ejemplo, la razón de dependencia en Perú, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la razón de dependencia. En el 2000, en el año 93, 1993, la razón de dependencia fue 71, una razón de dependencia alta. Pero en el año 2007 disminuyó esta razón de dependencia. Esto posiblemente ocurrió, ¿por qué? Porque si recuerdan la pirámide que les dije, ¿no? Esta pirámide empezó a contraerse poco a poco, ¿no? Esta pirámide de acá, que está acá, empezó a contraerse. Antes teníamos varios niños que dependían de los adultos. Entonces esta base se empezó a disminuir. Entonces aquí empezó a disminuir esto. Entonces esta, esta, esta razón de dependencia empezó a disminuir. Y en el año 2017 inclusive todavía sigue disminuyendo. Sigue disminuyendo. Pero luego esto probablemente va a empezar otra vuelta a aumentar. ¿Y por qué va a empezar a aumentar? Por lo que ya les mencioné, van a aumentar los adultos mayores. Como van a aumentar los adultos mayores, ahora ya no vas a atender tanto a niños, sino vas a tener más adultos mayores y el trabajo que realicen esta población económicamente activa va a ser para estos adultos mayores. Ahora, los que están escuchando la clase, en realidad uno dirá que bueno, ya será su problema. En realidad nosotros vamos a ser el problema, porque esto va a ocurrir, se calcula que en el año 2050 más o menos va a ocurrir, esta cantidad de ultravioleta va a aumentar completamente sobre lo, lo, lo que se espera, ¿no? O sea, la cantidad de razón de dependencia va a ser muy alta.
que va a ser muy difícil que esta población económicamente activa pueda atender a toda esta población, ¿no? Y en esa época nosotros vamos a ser ellos, los viejitos, las personas que van a hacer de que esta población trabaje para que nosotros podamos sostenernos. Ahora, el ejemplo que les acabo de dar es a nivel sencillo. En realidad, esto se transforma en el trabajo que realiza toda la población peruana para proveer impuestos para que estas personas, por ejemplo, tengan sus pensiones, por ejemplo, tengan atención en los hospitales también, en los centros de salud. Todo ese dinero que se cobra por impuestos que ellos que trabajan al realizar actividades económicas, parte de ese dinero se usa para atender a esta población dependiente, también a los niños, ¿no? Hay un programa de vacunas. ¿De dónde sale el programa de vacunas? De eso, ¿no? Sale del trabajo que realiza, de los trabajos y los impuestos que en realidad todos pagamos impuestos, ¿no? Compramos un caramelo, compramos algo y estamos pagando impuestos. Entonces todo esto viene a atender a estas personas. Pero como va a haber muchas personas, no va a alcanzar, ¿no? Y eso es un problema, un desafío más adelante en nuestro país, ¿no? Y que ya está sufriendo en otros países, ¿no? Que lo están padeciendo, por eso están dando bonos por tener hijos. Algo que todavía no ocurre en nuestro país, pero en un futuro va a ocurrir eso también posiblemente. Y entonces, básicamente la demografía estudia poblaciones, ¿ya? Poblaciones, ¿no? ¿Cómo se comporta la población? Hemos desarrollado la transición demográfica, el cual es un cambio de un periodo, es la transición, periodo pretransicional a otro post-transicional. Aquí me olvidé poner post-transicional, el cual va el intermedio entre estas dos etapas. Hay una etapa que es la etapa transicional, ¿no? Transicional. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la transición demográfica? Las etapas de transición demográfica es la etapa pretransicional, segunda etapa, la etapa transicional y la tercera etapa, la etapa post-transicional. La etapa pretransicional se caracteriza por altas tasas de mortalidad y altas tasas de natalidad. Recuerden, la etapa transicional se divide en dos subtipos, ¿no? O se divide en dos partes, la etapa inicial y la etapa final o de culminación, ¿no? La etapa final, recuerden, empezó a disminuir la mortalidad. ¿Por qué? Porque se desarrolló. Uno de los factores, no fue el único, ¿ah? Uno de los factores fue, para que ustedes se acuerden, ¿no? Que es el desarrollo de la medicina, ¿no? Si recuerdan su clase de historia, si recuerdan sus clases de historia de la medicina, van a asociar, ¿no? En esa época se descubrieron antibióticos y disminuyó la mortalidad. Y en cambio la natalidad todavía se mantiene alto, ¿no? Luego en la etapa final ya disminuyó la mortalidad y la natalidad también empieza a disminuir. ¿Ya? No lo pongo muy bajito para que se note que recién está disminuyendo, ¿no? En la etapa post-transicional ya sí hay bajas tasas de mortalidad y bajas tasas de natalidad. Y en la etapa, tanto en la etapa pretransicional y etapa post-transicional, el crecimiento disminuye, ¿no? O sea, no hay crecimiento, el crecimiento de la población es bajo. El crecimiento de la población es bajo, ¿no? Por eso, ¿no? No sé si habrán escuchado ese término, ¿no? Que se hablaba mucho en los años 70, 80, 90, que se llamaba la explosión demográfica. Toda la historia de la humanidad fue así. Esta es la población, número de personas. Número de personas en el planeta. Más o menos así ha sido la historia de la humanidad. Hasta que empezó la etapa de transición demográfica. Pasó esto. En la etapa de transición demográfica. Luego, obviamente, otra vuelta vamos a empezar a disminuir otra vuelta las personas, ¿no? Se espera, ¿no? Porque ya estamos en la etapa y se espera que todos los países
pasen por estas etapas. Algunas todavía están en la etapa pretransicional, en la etapa transicional. Perú todavía está en la etapa transicional todavía. Ya estamos en la etapa final de la etapa transicional, según vimos este grafiquito. Está Perú. Ya. Y la razón de dependencia, no se olviden. Razón de dependencia. ¿Cómo lo podrían recordar dependencia? Razón de dependencia. ¿Cómo podrían acordarse la razón de dependencia? ¿No? Podrían generar este esquemita, ¿no? Esta es la persona que trabaja y aquí está, ¿no? Parado ahí, sosteniendo a quién? Sosteniendo al viejito, al adulto mayor, aquí está con su bastón, andando con su bastón, y al bebé, ¿no? Y al bebé aquí está. Eso es básicamente una razón de dependencia. La razón de la población que depende y la población económicamente activa, PA, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y la población de dependencia, ¿no? Recuerden, de 0 a 14 años y 65 a más. Y abajo están los 15 a 64 años, ¿no? Entonces aquí está. Pueden hacer este dibujito y se acuerdan, ¿no? Cómo se divide la razón de dependencia.